Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Sonrisas Reales. Soy la doctora Iracema Suárez, ortodoncista. Y el día de hoy es bien importante porque vamos a hablar de un tema que se correlaciona muchísimo. ¿Qué está pasando con las hormonas? ¿Qué está pasando también en la boca? ¿Cómo se correlacionan estos dos factores que son súper importantes para poder ver el cuerpo humano como un todo, no nada más yo como especialista en solo la boca o los otros especialistas en su área? Y para eso el día de hoy tenemos a la doctora Alejandra Martínez. Ella es ginecóloga y pues ella nos va a dar una cátedra de cómo correlacionamos todas estas cosas que pasan en nuestro cuerpo para no tener como todo en una cajita. Estábamos platicando muchas cosas antes de empezar a grabar, pero súper interesantes que quiero que ustedes sepan. Y para mí es súper importante. Vamos a irlo partiendo por bloques porque vamos a hablar desde el embarazo, la lactancia, la adolescencia, hasta la perimenopausia, la menopausia. ¿Qué pasa en todas estas etapas de la vida del ser humano y de cómo lo podemos correlacionar con la boca, con lo que está pasando en la boca? O cómo ella puede correlacionar lo que está pasando en el cuerpo humano con lo que puede llegar a pasar o las consecuencias que puede traer en el aparato digestivo y empezando por la boca, que es lo que me toca a mí, ¿vale? Pues bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos y vamos a ir rompiendo mitos. Muy bien. Vamos a ir rompiendo el primer mito que es súper importante. A mí me lo dicen obviamente todo el tiempo cuando hay embarazos, sobre todo antes, pero era un embarazo, un diente. Ajá. ¿No? O sea, tengo 6 hijos, perdí 6 dientes. Ajá. ¿Qué pasa con las hormonas durante el embarazo que está influyendo en la boca? Y como si es un mito porque se puede prevenir. Claro, exacto. No, muchísimas gracias por la pregunta, gracias por la invitación, yo encantada de estar acá. Y algo que de verdad que sí es muy importante, el embarazo es un cambio fisiológico en nosotras como mujeres que no tienen una idea. Cada una de las áreas es de gran impacto, que es una adaptación del cuerpo para estar recibiendo a una personita que es ajena a ti, ¿no? La información genética que tienes, la mitad de la información de otra persona y de ti, y es tan inteligente nuestro cuerpo en la adaptación de cada uno de los órganos que me parece muy importante esta pregunta. El hecho de decir, el cuerpo se descalcifica, tiene que haber pérdidas, y no es así. Una de las cuestiones importantes que sucede en el embarazo y la adaptación a nivel de la mucosa oral es que sí hay una hiperreacción y una hipervascularidad, y que en muchas ocasiones da la condición de que haya esta sensibilidad a nivel de la mucosa oral. Y la otra cuestión es que las defensas inmunológicamente, nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo de la embarazada baja gracias a cambios hormonales, pero este sistema inmunológico tiene que estar bajo porque está recibiendo la información genética de alguien más y que se tiene que adaptar tu cuerpo. Entonces, también puede haber ciertos propensos a tener alguna infeccióncita, alguna gingivitis a nivel de que antes no lo tuvieras. Y concretamente con respecto a la calcificación o descalcificación, la cantidad de micronutrientes que requiere una persona embarazada sí cambia, es muy diferente una alimentación, pero lo que siempre les digo es que por supuesto que no es comer por 2 ni por 3, no, sino simplemente es tener una alimentación en equilibrio y con los suplementos en el embarazo que te lo tiene que mandar tu ginecobstetra. Es suficiente para el hecho de si voy a tener protegido mis dientes con el calcio que requiero. A nivel de la lactancia también se requiere cierta cantidad de calcio, que eso está dado por los micronutrientes que llevan los suplementos, pero que no se sientan con la angustia del hecho de decir, ay, no, es que ya el embarazo es un sacrificio de madre. La verdad es que digo, yo amo y adoro a mi abuela, a mi madre, a mi bisabuela, pero la fortuna que tenemos actualmente en la medicina es que hay muchísimas cosas que afortunadamente con base a estudios y a fundamentos, es el hecho de decir qué tanto, como tú dices, o sea, es un mito y la realidad, ¿no? Entonces, para que no se queden con la idea o la inquietud de que
disculpe, voy a perder un diente casi por cada hijo. Espero que con esto haya contestado la pregunta. Sí, claro, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Que también hay un aumento, como dices, sí hay un aumento en la vascularidad y todo de la mucosa, es importante, y lo único que hay que hacer es prevenir. ¿Hay inflamación? Sí hay inflamación, pero si nosotros empezamos un embarazo previniendo, es como que me voy a embarazar y voy a ir al dentista. Sí. Ya me dicen, sí, está padrísimo lo que estás diciendo, sí es eso. Nosotros ya nos encargamos de que su salud bucal esté perfecta durante todo el embarazo. Que no, o sea, que si tenías una cariecita podemos arreglarla, claro, y que no se convierta en algo que no podamos en algún momento, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que no podemos usar muchas, ni medicamentos ni anestésicos, que prefiero no usarlos. Exacto. O sea, como que de preferencia, mira, no. Si hay alguna urgencia, tenemos nosotros como odontólogos medicamentos específicos para una paciente embarazada. Exacto. Pero preferimos que el primer trimestre siempre sea sin medicamentos. Claro. Y de verdad, como lo acabas de comentar, este tema de la prevención es importantísima. Y nosotros, yo como mexicanas, podemos lograr que el irse preparando, ¿no? La asesoría antes del embarazo en pareja y la mujer, el hecho de prevenirse, así de yo voy a hacerme mi chequeo con mi dentista, o sea, con mi odontólogo, es la verdad como crucial, y para irse preparando para todo esto, ¿no? A mí me gusta decirles de alguna forma a mí me encantaría que, o sea, antes de la concepción, o sea, como meterte en una burbuja de cristal, pero refiriéndome al tema de, pues, o sea, todos los cuidados. Sí, de cuidarte. Súper bien cuidados, ¿no? Ambos, pero y checando todo, o sea, todas y cada uno de los factores son importantísimos. Súper importante. Entonces, siéntense tranquilas que si hay prevención, es importante y no pasa. O sea, no pasa a menos que haya una enfermedad periodontal grave seria antes del embarazo, o que haya factores de caries o cosas serias antes de que se embaracen. Entonces, siempre es importante la prevención. Creo que por ahí empieza muchísimo. La lactancia. Hablemos de la lactancia. A mí, ¿sabes qué me importa muchísimo la lactancia para el desarrollo del niño? Para nosotros como odontólogos es súper importante que haya lactancia para que se dé el proceso de succión niño y para que vaya desarrollando la cara, toda su carita y el maxilar de manera adecuada. Ya teniendo estos procesos de saber cómo deglutir, que el niño vaya teniendo estos procesos de succión, de deglución, de acomodo de la lengua, que eso es bien importante. Sí. Entonces siento que ustedes como ginecólogas, como ginecólogos, ahí nosotros bien mujeres aquí, puras ginecólogas. Como ginecólogos, creo que es súper importante también llevar a la mamá a un, no sé cómo le hagas tú. Sí. Mira, a mí me pasó, te voy a contar que yo tenía un ginecólogo hombre con mi primer bebé, y era como de, ten tu hijo, hazle como pueda, ¿no? O sea, sí, tampoco autodidacta, tanta información en el podcast como es. Claro, o sea, como que tienes un poco más de apertura. Pero además, cuando estás teniendo un bebé, o sea, te lo entregan y digo, tú tuviste bebé y eres ginecóloga, pero eres mamá, entonces no sabes. Y te vuelves así como empezar de cero, Y la verdad, como comentas, va siendo una sensibilización desde el transcurso del embarazo. La verdad es, yo en la consulta, finalmente desde la forma del pezón de la mamá, el hecho de sus características, el irla sensibilizando, algo bien importante que la verdad es que me queda claro que como mamás, en cuanto nos dicen todo lo que sea por beneficiar a nuestro bebé, o sea, lo hacemos, ¿no? Yo siempre les comento que la cantidad de inmunomoduladores que se transmiten en la leche materna los primeros 2 años de vida son importantísimos. Y, o sea, es el hecho de decir, tú le vas a dar a tu bebé la cantidad de micronutrientes que le pueden ayudar al resto de su vida.
y con la sensibilidad de que poco a poco, conforme se va acercando así el parto, no es un poco de el hecho de los beneficios que tiene la leche materna. Desde ahí justo la sensibilización, la verdad muchas veces como mamás finalmente te da miedo todo, ¿no? Siendo tu primer bebé, de todo y que si cómo lo cargo, cómo lo acomodo, cómo hago esto, todo es importantísimo. Y antes de que vayan a nacer, justamente hacemos esta sensibilización. Y la otra, hay un punto que es importantísimo con respecto al trabajo de parto y en el momento del nacimiento, en el que nosotros como obstetras ayudamos, se le llama esto justo la hora de oro, y en el cual, o sea, el bebé recién nacido, es nuevo en este mundo y estamos alrededor, tanto el obstetra, sus papás, su neonatólogo, a favor de ayudarlo. Y algo que es tener toda la paciencia del mundo, porque lo que desarrollamos y lo que hago yo con mis pacientes es que en la primera hora, justo es el hecho de que el bebé esté piel a piel con su mamá, ¿no? Tiene que estar tranquilo en un medio alrededor en el que, ok, ya nació, está con su mamá, el contacto piel a piel es importantísimo. Sabes que finalmente los bebés de recién nacidos, pues, o sea, por eso la areola es un cambio fisiológico que se tiene en el embarazo que hiperpigmenta, entonces está más oscura. Si todas las mamitas embarazadas que me dicen, ¿por qué se me pone negra? Bueno, aquí está una de las razones importantísimas por las cuales este cambio fisiológico es que el bebé tiene que ir identificando en dónde está la comidita. Y el hecho de que se va poco a poco, por supuesto que no van a nacer como con maestría, entonces la paciencia del contacto, de que vayan acercándose al pezón. Y esto, en algunas neonatólogas llevan muy bien registrado como que el tiempo está en el acercamiento, está acercándose, pero y el tema justamente desde ya acomodarse para la succión, pues puede ser que les lleve la hora completa, ¿eh? O sea, ahí son 60 minutos, que bueno, pero el bebé lo logró. Si lo logró en antes, pues qué mejor, pero no es que esto es algo bien importante en el que es en el momento del nacimiento en el que también les damos la oportunidad, o sea, muy diferente y en el que, bueno, ya nació, ya casi, límpianlo y y ya, llévenselo al cunero. Entonces, afortunadamente, por todo este beneficio que nos mencionan de la lactancia, y miren qué tan importante, a mí me queda claro que los papás van a decir, lo que tenga que ser, que se va a hacer algún beneficio y ventaja para en un futuro mi bebé, y esto es algo que es importante, que sepan que se realiza, se debe de realizar. Y fíjate cómo se correlaciona también con el crecimiento y del desarrollo de la cara y de los maxilares, ese contacto prematuro. Pues algo que me dices con la mamá, porque además empiezan los neurotransmisores a trabajar desde esa, y empieza el niño a tener esa succión que es súper importante para el desarrollo de los labios, de la musculatura y del crecimiento de sus maxilares. Entonces, todo, como les decía, es bien importante ir viendo que el bebé y que la mamá y que todo está correlacionado con un cuerpo entero, que si tú le enseñas a la mamá y tú como ginecóloga le tienes esta paciencia de decir, te voy a dejar al niño 1 hora, porque es que antes a mí me pasó que yo tuve a mis bebés y me los quitaron. Ajá. O sea, se fueron y yo los vi hasta después, sí, medio atolondrada de la media anestesia. Entonces, y te los entregan y tú, ¿y qué hago con este ser humano nuevo en la vida? Entonces, el que tú, por ejemplo, tengas esta qué maravilla, ¿cómo se llama? La hora de oro. Así estamos. O sea, está súper importante porque tiene que ver con un crecimiento de este ser humano siempre. O sea, que le va a ayudar a poder hacer todas las funciones fisiológicas a partir del crecimiento, exacto. Y de verdad que qué impacto tiene, como tú me mencionas, el hecho del desarrollo del maxilar y la lengua, etcétera, etcétera. De verdad que es importante. Yo siempre les digo, pues este momento no regresa, ¿eh? O sea, quiero, obviamente, ya entre las cámaras y la foto, ya saben, ¿no? Y que nace así todo el equipo. Pero es algo que les digo a los papás, o sea, de verdad que este momento no se repite, y todo lo que hagamos como profesionales alrededor de ese nacimiento y de ese bebé, pues es importantísimo. Vamos a continuar con
la adolescencia, bueno, ya nació el bebé. Ay, una cosa chiquitos preciosa. Ya, Oye, ya le salió el primer diente, ya le salió cosa, ya estuvo con Iracema, así se precioso. desarrollando, porque es súper importante este desarrollo, porque es súper importante que las mamás, o sea, vayan al dentista, Sí, vayamos viendo el crecimiento del niño para siempre, si hay algo que está pasando antes de, antes de que nos va a dejar un desarrollo importante en el niño. Y vamos a pasar a la etapa de la adolescencia, donde tal vez ya hay niñas que van contigo, ¿no? Que ya empiezan a tener su periodo. ¿A qué edad tienen que ir las adolescentes contigo? Fíjate que el hecho de decirte edad, en promedio en México puede ser que por arriba de los 10 años ya empiezan con su menarca, que es la primera menstruación. Y para mí sería un momento idóneo en el que ya cuando empiezan los cambios del crecimiento de las boobies, la presencia del vello púbico entre los 9, 10 años es una edad ideal en el que para que tengan su primer acercamiento con este tema de ginecología, ¿sabes? Y que estén bien informados. Exacto, exacto. Porque creo que es súper importante. Hay embarazos, hay enfermedades, y creo que son o sea, que puedes prevenirlas si informas. Si estás informado, ¿no? Exacto. Creo que es otro mito de, es que si le digo, le estoy dando permiso. O sea, Claro. Creo y estoy completamente convencida de que la información tiene que ver con retrasar los embarazos adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. Sí, que son. Hay una que se coordina entre el oral y, pues, ¿qué será? ¿El genital? El VIH. Perdón, el virus del papiloma humano. Sí. Exacto. El virus del papiloma. ¿Cuál es la diferencia que ves entre el virus del papiloma en boca y el virus del papiloma en genital? ¿Cuándo lo descubres? Háblanos un poco, que es súper importante porque también se correlaciona entre la tu área y la mía. Exacto. Sí, no, y de verdad que bueno que estamos abordando este tema que es bien importante. Una es que en la actualidad, o sea, nuestras generaciones ya no están para tabús. La verdad es que obviamente tanto de respetar la ideología, costumbres de cada uno de los seres humanos y de las familias, pero como yo les digo a los pacientes, la información empodera, ¿no? Y el que a nuestros adolescentes, chicos y chicas estén bien informados, me encanta, lo acabas de mencionar perfecto y gracias por la oportunidad. No es lo mismo que te lo diga el amiguito, la amiguita de tu misma generación, por favor, que pues obviamente saben lo mismo que tú, chance leyeron más en ChatGPT o así, pero el que tengan la información de un profesional. Ahorita hemos visto que obviamente el comportamiento a nivel sexual, una es que los chicos empiezan a su vida sexual en promedio a partir de los 14, 15 años de edad. Entonces esto es algo que no nos podemos cegar y aquí la información es que de verdad que estén informados, lo que conlleva, los cambios que va a suceder, ahora sí que una vez que inicio, los cuidados y las responsabilidades que tenemos que tener ambas partes, tanto con la prevención de embarazos como bien lo dices, y la otra, la prevención de enfermedades, que digo, es una forma muy particular de verlo, pero yo de pronto lo que les digo, bueno, ya de un embarazo a una enfermedad de transmisión sexual o un VIH, nada más tú solo identifica que sería lo menos peor. Pero por supuesto que no queremos llegar a esto, ¿no? Pero y entonces, en el hecho de explicarles que la verdad la tasa de contagio de virus del papiloma humano, o sea, en promedio entre los 15 y los 25 años de edad, está casi de un 70%. Hay varios factores en los que, pues, la verdad, la mucosa del adolescente es muchísimo más sensible. Por ejemplo, es mucho más delgada, el sistema inmunológico puede estar variable y, pues, con la cantidad, el número de parejas sexuales con el que tengan contacto, la verdad, el hecho de que sea mayor, pues están en mayor contacto de que alguna otra persona, alguna otra pareja pueda tener el virus del papiloma humano. El hecho, no hay estadísticas aterrizadas
de qué cantidad de porcentaje se transmite a nivel, lo voy a decir así, del sexo oral o que sea el sexo pene-vagina, pero lo que sí se ve es que finalmente con las características de su mucosa, que estén como más lábil y más propenso a poder contagiarse. Hay diferentes tipos, hay más de 200 serotipos de virus del papiloma humano, en el que están codificados que hay 4 muy importantes, ya hay varios, pero hay 2 que tienen un contagio oral que se puede presentar, o sea, el 6 y el 11, y hay otros que son un grado un poco más avanzado, que estos tienen la peculiaridad de provocar algún cáncer cervicouterino, y sí hay otros factores involucrados en el que tienen su sistema inmunológico bajo, lo voy a decir así tal cual, pero de que no comen bien, no hacen ejercicio, no descansan, y eso en nuestra población adolescente es bien importante, porque por supuesto que entonces está el que no come bien, está el que no duerme bien, y el que nada más está estresado por las tareas, trabajos y así, y es solo simplemente con esto tener como un acompañamiento como de nuestros adolescentes, es el darles la información, pero que un todo es importante. Afortunadamente, justo también esto lo que tiene redes, que lo aplaudo, es de que están muy involucrados con su alimentación, el ejercicio, y tenemos una generación joven que, bueno, ya quisiera yo a mis 12 años estar jugando fútbol, ¿no? Sí, por ejemplo, o que está como cuidando eso, y es muy bueno. Pero entonces, algo bien importante, y regresando a la pregunta, es que el sistema inmunológico de un adolescente está lábil, de alguna forma. La mucosa es mucho más sensible, y a nivel de la mucosa oral y vaginal, o sea, pueden llegar a estar como que más propensos a tener algún contagio. La recomendación, por supuesto, es preservativo y la vacuna. Eso te iba a decir. La vacuna. ¿Y cuántas dosis hay? Es súper importante tener la vacuna, porque creo que solo a veces el gobierno, creo que ahorita está poniendo una dosis. Ajá. ¿Cuántas dosis necesitamos? Ajá. ¿Qué edad? Se lo ponen los niños, se la ponen las niñas. Yo cuando se la puse a mi hija, se la pusieron en la escuela. Sí. Y tenían mucha duda las mamás de si los niños también. También, ajá. Y por supuesto que vamos todos. O sea, aquí una de las cuestiones importantísimas, y la indicación y las recomendaciones, es que a partir de los 9 años de edad, niños y niñas se tienen que vacunar, sí o sí, niños y niñas. A partir de los 9 años, antes de los 15 años, y son 2 dosis. Es una al momento y una a los 6 meses de haberse colocado la primera. Pero y justamente voy otra vez, y por eso repito, yo respeto muchísimo la ideología de cada una de las mamás, pero pues ahorita que nosotros, o sea, las mamás de ahora por ahí me dicen, bueno, pues estamos, no es dando permiso, sino todas las herramientas que nosotros les podemos dar a nuestros hijos para que estén bien, algo que a lo mejor nosotros no tuvimos en nuestros tiempos, pues es dárselos, ¿no? Y no es el hecho de darles permiso ni nada, o sea, esta vacuna se pone aquí en el brazo, no les provoca nada, ninguna reacción adversa, o sea, ni se angustien si acaso tantito dolor en el brazo. Y previene una cantidad de cosas terribles, o sea, del hecho de decir, oye, un cáncer cervicouterino o una lesión premaligna en tus menos de 18 años, o sea, qué necesidad de estar cursando con esto, o alguna lesión. Era lo que te iba a decir, mira, por ahí vamos a hablar, y como dices, sin tabúes, sexo oral. ¿Qué pasa con el sexo oral y el virus del papiloma humano? Justamente, con lo que les mencionaba, es que el hecho está latente, hay mucosa, o sea, es contacto de mucosa a mucosa, y entonces puede haber contagio, ¿no? Y no hay a ciencia cierta una cantidad de porcentaje del hecho de decir, seguramente se contagian más por el sexo oral que por el sexo vaginal, ¿no? O penetración, pero sí hay un cierto porcentaje, menos del 30%, y que se incrementa si la pareja, ambas partes, no tienen un sistema inmunológico adecuado y no tienen la vacuna. Entonces, el hecho de decirles si vas a tener sexo oral, aquí el tema es que es muy respetable la conducta sexual que queda en cada una de las parejas. Esto la verdad es que es muy respetable, pero la otra es el hecho de decir vacunados y de vacunados y revisados.
Es ¿sabes? sí, súper, súper importante. Entonces, ahí tienen un datos súper importantes para que de una profesional. Ahí yo siento que de pronto también hay mucha información en redes donde no hay profesionales dando información correcta, que yo creo que es algo de lo que nosotros como profesionales de la salud necesitamos que sea como nuestra, ay, ¿cómo se diría? Como nuestra Stand-up. en nuestros, ajá, que vayamos Sí. a nosotros a decir, a informar a las personas de una manera profesional. Ujú. Porque no todo lo que está en redes o no todo lo que pasa en redes es real. Ujú. Pero sí, te lo está diciendo una ginecóloga que ha estudiado toda su vida, un médico estudia y Ujú. estudia. Y es súper importante que tomen en cuenta todo lo que nos dicen. Por ahí también hay otro tema del que quisiera hablar, que es el herpes. Ujú. Que hay herpes en tu caso, hay Ajá. herpes en el mío, que es un Ajá. herpes, en el mío pues es un herpes ligero, es un herpes zóster, que es el que más vemos, el que podemos ir, pero es un virus a final de cuentas. Ujú. ¿Qué pasa con el herpes? Tú, es lo mismo. Hay que informarnos, hay que dar este granito de arena nosotros como profesionales para que se informen acerca del herpes, ¿no? Sí, claro, y sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad, algo que también es importantísimo, todos los chicos, las parejas, y de que lo preguntan en consulta, pues lo voy a decir así tal cual, así un herpes labial que está así, lo que se le llama el simple fuego, que tienen miedo o temor si este puede ser transmitible. Algo bien importante que ustedes sepan es que existen dos tipos de virus herpes, o sea, es el tipo 1, que justamente solo es el más frecuente, que es el labial o el oral, y el tipo 2 es el que sí se llega a transmitir por vía sexual. Las vesículas en el pene o a nivel de la vagina son muy características, así de que si a la pareja en el pene le ven una ampulita en el que literal se le levanta y así como si tuviera agüita adentro, eso muy probablemente, o hay altas posibilidades que sea una vesícula por un herpes tipo 2. Y es que está en activo ese virus. Y entonces, pues claro, la recomendación es no tener actividad sexual, porque si no, ahí se incrementan las probabilidades y las posibilidades de contagio, ¿de acuerdo? Pero sí, que quede muy, muy claro. Y obviamente, si ustedes me dicen, no, bueno, ¿y cómo voy a saber? Específicamente el hecho del que sea en la boca, ese es un herpes tipo 1, ¿no? O sea, y ese no es que va a provocar contagio si hay sexo oral, por ejemplo, por así decirlo. Pero a diferencia de que, como estamos hablando que es mucosa, ahí sí, si hay una vesícula en el pene o en la mucosa vaginal, que es mucho más frecuente o sea, en el varón, pero entonces ese sí es un herpes tipo 2, y que si hay contacto de mucosas genitales y obviamente ese es ese virus, el tipo 2, y si entonces después ya también hay contacto de mucosa, pero ahí ya están siendo portadores de un tipo 2. Ahí sí ya es mucosa oral en el que también puede haber contagio, ¿no? Oye, y ya pasó, ya se contagiaron. Ajá. ¿Cuál es cuál es el remedio, la solución? ¿Qué es que les mandas? Medicamento así de que 14 días y hay que tener paciencita y esto. Y el tema, la verdad, con la reincidencia, o sea, el sistema inmunológico aquí también vuelve a ser parte importantísimo, porque entonces ellos se vuelven más sensibles o propensos a que se les repita, ¿no? Y siempre van a tener que tener muchísimo cuidado con el hecho de el volver a tener, no estoy diciendo que se vuelvan célibes, por supuesto que no, pero y entonces ya hay que tener una corresponsabilidad de ambas partes, o sea, la pareja, y de estarse cuidando, o sea, el preservativo, o sea, el preservativo. O sea, como el preservativo, súper importante. Súper importante. Y, por ejemplo, yo sé que obviamente nos escuchan varias mamás y personas que obviamente tienen mucho contacto con los chicos, y los chicos, la verdad es que el preservativo es importantísimo. Parte de la decisión que están teniendo al tener contacto sexual es el hecho de decir, vivan su sexualidad, pero algo bien, bien importante es que con responsabilidad y así, con el preservativo sí o sí. Es súper importante la prevención. Es que todo se lleva siempre a la prevención.
Si usas un preservativo te puede evitar muchísimos problemas. Así. Los embarazos adolescentes también son bien complejos. Sí. ¿Qué problema puede tener un paciente con un embarazo adolescente? No es lo mismo que tu cuerpo esté preparado para dar vida a una niña menor que se embarace porque no tiene la información correcta. Sí. Por ejemplo, de verdad que los embarazos adolescentes tenemos más altas incidencias de, por ejemplo, enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, o sea, por estadísticas. Pueden llegar a tener una frecuencia en el que se eleve un problema de hipertensión en el embarazo, que puede llegar a ser muy delicado y muy grave tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, eso sí está identificadísimo. Y también que se adelanten los partos, ¿no? Que sea un parto pretérmino. Entonces, en lugar de llegar un bebé a sus 40 semanas de gestación con un crecimiento perfecto, el desarrollo de sus pulmoncitos adecuado, que también se llega a adelantar. Y entonces el impacto a nivel de salud con ustedes, obviamente, el tema social que implica como una mamá que apenas logra su madurez y tiene que estar criando a un bebé, a un recién nacido, tanto socioeconómicamente es todo un tema, pero y entonces la verdad el impacto que tiene con que hay también a nivel de salud altos riesgos, ¿no? Y por eso aplica el que desde la prevención, como lo mencionamos, no tengan miedo de platicar con sus adolescentes. Y la otra, bueno, sí, hay como siempre que nosotros no lo sabemos todos. Miren, yo soy ginecobstetra y cuando recién nació mi bebé, yo literal le llamaba así al pediatra. Les voy a decir ahorita una anécdota, hasta con el agua que yo tenía que preparar. O sea, era una cosa, es muy chistoso porque así ¿no? Entonces, de verdad que siempre pregunten. Y vean cómo es importante la información, aun cuando ella tiene toda la información, ella es una profesional de la salud, también somos seres humanos y también tenemos que preguntar. Pues somos esa anécdota. ¿Saben qué? De verdad, sí, ahorita la verdad que las mencioné, tenía ya como que, o sea, me pasaron dos muy curiosas, pero la vez que ya en los primeros meses, ya que estábamos en casa, yo le decía al pediatra, o sea, ¿con qué agua voy a lavar las mamilas? Escúchanme bien, o sea, yo le estaba preguntando a mi pediatra de que casi, cómo tenía que lavar las mamilas, etcétera. No, una serie de cosas. Y luego la primera vez que tenía 48 horas de nacida, y se le aturó un moquito, ¿no? O sea, qué risa me dio, porque de verdad que la estaba yo cargando y ya casi yo quería detonar así un código de emergencia. Sí, claro, y yo así, urgencia. Gobierna. Es urgencia real. Exacto. Pero porque de verdad nadie nace sabiendo, y más que uno está involucrado en este tema, pero la verdad es que los hijos son los hijos, ¿no? Entonces, sí, no dejas de ser humano, no dejas de ser mamá primeriza. Ajá. Es bien complejo ser mamá primeriza. Sí. Y eso que nosotras tuvimos a nuestros hijos a una edad, pues yo creo que un poco ya más con más... Exacto. Sí, ya brincando de los 30. Exacto. Entonces, yo creo que ya por ahí un poquito, ya sí. Y aún así, uno no hay un libro ni nada escrito. No, porque cuando siento que pasa algo bien raro, cuando te lo entregan se te olvida todo lo que leíste, se te olvida todo lo que sabes, se te olvida. Entonces, por eso necesitas como mamá tener una red de apoyo de profesional que te ayude a pasar este momento. Entonces, por eso siento también que un embarazo adolescente es bien complejo, tanto como tú decías, en la cuestión de la salud, como en la cuestión social. Sí. No hay tanta red de apoyo, no sabes si el papá se va a hacer cargo, si no se va. Porque por lo general, por estadísticas que vivimos en México, exacto, o en Latinoamérica, pues el papá por lo general, pues es más fácil que se vaya, es más fácil que se presente. Entonces, siempre es importante que oigan este tipo de podcast para que vayan informándose muchísimo, para que sepan hacia dónde van, y que la información es oro, la información salva vidas, la información siempre es súper importante, y que como papás, esos tabúes que tenemos antes de hablar de sexo con nuestros hijos, de no llevarlas al ginecólogo, porque
A mí mi mamá no me llevó al ginecólogo. Sí, claro. No, yo fui ya grande. Ajá, sí. A mí nadie me dijo, te tienes que cuidar, tienes que no sé, nada. Como que lo vas aprendiendo, lo vas aprendiendo. Y lo vas aprendiendo a veces a base de equivocarte. Claro. Y de lo que se trata esto que estamos presentando en este momento es de que no te equivoques, ¿no? De que prevengas el equivocarte y que aprendas las cosas antes de que te pasen y que no estés sufriendo con que ya pasó. Sí, es importantísimo. Más los jóvenes de ahora que tienen a la mano toda la información, o sea, podemos saber lo que pasa en el otro lado del mundo, estamos inmersos en toda esta información. Bueno, pues con mucho más razón que no le suceden cosas que no deben de suceder por el momento, ¿no? Entonces, que se sientan siempre con toda la confianza de... Ahora, es importante saber que como papás, tus hijos van a tener sexo. Claro, sí. O sea, no hay... Y eso es algo que... Hay que digerirlo, exacto, sí. Hay que saber yo le digo, claro, exacto, que va a pasar, sí. Pero que a mí me gustaría a mí lo que me gusta es hablarlo con mi hija, porque mi hija tiene 15 años, ajá. Pero hablarlo con ella y decir, a ver, ya tienes novio, tienes que tener una responsabilidad a que todavía estás muy pequeña. Claro. Si vas a tener sexo, que sea cuando tú quieres, que sea con una persona que realmente... Todo ese tipo de cosas más... Usa protección, claro. No lo hagas sin saber, no te dejes presionar. A los hombres también también es súper importante que también a los hombres se les eduque con el sexo, de quitar también esta situación de que eres más hombre porque tienes más que no, eso no es verdad. Siempre hacerles como hombres y como mujeres una conciencia de saber cuándo, cómo, con qué y la información. Que es súper importante. Sí. Y la verdad es que actualmente que estamos inmersos en estos adolescentes, tanto niños como niñas, chicos y chicas, todos estar en sintonía y respetando su cuerpo y las decisiones, ¿no? De verdad que sí, es importante. Bueno, ahora vamos a pasar a algo más, a la menopausia, con el otro extremo. A la menopausia y a la perimenopausia. Vamos a dar una embarradita nada más de este tema porque yo creo que se nos acaba el tiempo. Entonces, sí sería importante tal vez hacernos un programa de perimenopausia y menopausia porque es horrible. Ajá, ya sé. ¿Sabes qué? Yo ahorita te iba a decir así, el enlace perfecto es cuando yo les digo a las mamás, tomo tu mano, así estoy contigo, de que lo que viene es justamente el chico, tu hija adolescente y ya jovencita, y con todos los cambios que ellos llevan, y agárrense que entonces vienen los que nos tocan a nosotras, ¿no? Exacto. O sea, pero para todo hay, todo se puede, ¿no? Exacto. Ahí empiezas a tener cambios hormonales. Yo lo veo mucho en la clínica con mis pacientes. En la cuestión oral, lo mismo. Puede haber resequedad, como un poco de serostomía que le llamamos nosotros, sequedad oral. Puede haber inflamación, puede haber pérdida ósea, pérdida de soporte de los dientes. Cuesta un poquito más de trabajo hacer un movimiento dental si vas a hacer una ortodoncia. Entonces, o el paciente está ansioso, la paciente está ansiosa, está nerviosa, está más nerviosa que nunca, está más irritable que nunca. ¿Qué pasa en esta etapa con las hormonas? Ajá, mira que como les digo, las hormonas son una maravilla, pero entonces también luego no juegan a nuestro favor. Uno de los principales cambios que sucede con el climaterio, que finalmente es como este síndrome y esta serie de síntomas que están alrededor de la menopausia. Siempre me gusta decirles que menopausia se refiere a el cese de la menstruación, o sea, el que pasó ya un año y dejé de menstruar, eso es menopausia, eso así que quede clarísimo. Y entonces todo este síntoma y toda esta serie de cambios que suceden a nivel que bajan nuestras hormonas, hay un descenso marcado de los estrógenos, que la verdad es que juegan un papel importantísimo en muchas partes de nuestro cuerpo, pero específicamente con la baja de estrógenos a nivel de la mucosa vaginal, se disminuye la capacidad de lubricación, el hecho de que
es una mucosa que se vuelve seca, se vuelve más rígida, no se vuelve tan elástica. Esto puede llegar a provocar, obviamente, que haya mayor sensibilidad, mayor incomodidad, pero y también estos estrógenos disminuyen nuestra cantidad de glucógeno ahí a nivel vaginal. Yo siempre les explico que los lactobacilos son como, hay una microbiota que tiene que estar en equilibrio. Si los estrógenos están bajos, el glucógeno también está bajo. Este es otro factor que influye y en el cual también el pH ya lo hace diferente, ese pH vaginal ya no lo hace para que esté como en un microambiente y para evitar infecciones. Entonces, al hecho de no estar ni los estrógenos, baja el glucógeno, y entonces ese pH ácido ya lo alcaliniza así terrible y entonces puede llegar a provocar también infecciones. Entonces estos dos cambios hormonales son muy importantes porque lo que provoca en la paciente es una mucosa vaginal atrófica o resequedad, y entonces hay mayor propensión de resequedad, el dolor al tener relaciones o el provocar infecciones de repetición y se vuelve como un círculo vicioso. Y la verdad es que a nivel de la mucosa oral, no me dejarás mentir, tú diles qué les pasa. Pues igual, o sea, hay resequedad o hay inflamación, hay más propensión a ser propensos a tener gingivitis y sobre todo periodontitis, porque la gingivitis es un poquito más fácil revertirla, pero la periodontitis a veces no se ve. Las bacterias hacen de las suyas y a veces no se ve. Entonces, si no hay un correcto seguimiento de la higiene bucal, de tus valoraciones radiográficas, ahí podemos perder dientes. Es una etapa bien importante. No, y ya ves, es importantísimo. Bien importante porque es la etapa en la que las mujeres pierden más dientes. No es cierto que es el embarazo, es la menopausia y la perimenopausia. Es súper importante estar en constante revisión bucal, ginecológica de tus huesos, con tus neuronas, con el psicólogo, con el psiquiatra, para que tú puedas sobrellevar esta etapa y también que tú estés, sobre todo que estés informada de lo que te va a pasar, porque de pronto si te agarras sin información, no sabes qué cosa es lo que te está pasando y sientes que te estás volviendo loca. Y la gente que está a tu alrededor ya no te soporta, tus hijos en la adolescencia, que tienes que estar ocupada y preocupada para este tipo de situaciones. Entonces sí es como súper importante el tener esta información y poder llevar hacia una sanidad durante el proceso de la perimenopausia y de la menopausia de las mujeres. ¿Podemos hacer parte 2? Oye, yo quisiera decirles más cosas. No, pero que de verdad, justamente el hecho de estar súper informadas como pacientes, y algo bien importante es que, y siempre les digo, el principio del mejor cuidador es primero estar bien uno. Entonces, todo esto que dice Iracema, el tema del chequeo con tu revisión que tienes que hacer con tu odontólogo ginecológico, de verdad que no se pierdan, no se descuiden y siempre hay profesionales para ayudarlas. Es muy, muy cierto este tema que luego me las tiran de a locas y lo único que pasa es que solo son las hormonas y son cambios importantísimos, pero de verdad que sí amerita que amerita, yo creo que amerita un programa, un episodio completo, porque hay muchísimo que hablar, hay muchísimo que decir y las opiniones de una profesional creo que valen oro, porque es súper importante. A veces pues no tenemos o el tiempo, la capacidad económica o el poder ir al profesional a que nos explique completamente todo lo que pasa durante estas etapas, y pues el día de hoy se los estamos presentando con una gran profesional y que lo que nosotros estamos diciendo aquí sabemos que es cierto y sabemos que está sustentado por la ciencia. Estamos de que no son opiniones. Sí, exacto. No crean. No crean que es invento. No. Está es todo real, fundamentado. Es súper importante y a mí me encantaría, ustedes díganos, escríbanos, déjenos aquí en los comentarios qué les interesó más, que hay una voz por ahí, qué les interesó más, qué
de qué quieren que desmenucemos más de qué quieren que desmenucemos más el tema, de que, por ejemplo, si quieren hablar más de la adolescencia, que también fue súper importante, si quieren hablar más de la perimenopausia, de la menopausia, qué está pasando, y por ahí nos quedaron muchos temas que de la higiene, de los jabones, de todo lo que, de algo más generalizado. Déjenos escrito qué quieren que veamos para que la volvamos a invitar y esperemos que Muchísimas gracias. pueda volver a venir porque se complica, tiene muchas actividades, pero esperemos que nos podamos poner de acuerdo. Depende de lo que ustedes nos digan, nos ponemos de acuerdo y abordamos ese tema con más desmenuzado. Buenísimo. Muchas gracias. Yo encantado. Muchas Muchísimas gracias por venir. Bueno, sí, yo creo que la gracias. conclusión que tuvimos aquí, como en cada uno de los programas que tenemos, de los capítulos que tenemos, es la prevención y la información es oro. Importantísimo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muchas gracias. ¿Tu conclusión cuál sería? Muchas gracias. Pues que hay que estar informados. El adolescente tiene que estar informado y con el apoyo de papás y de sus adultos, su red de apoyo es importantísimo. Ahora, de verdad que como adultos y somos seres humanos, entonces siempre el buscar ayuda, el buscar asesoría y que acudan con un profesional de la salud. Y muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.